Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 28, versículo 1, donde dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. La Biblia paralela dice: ciertamente hay una misma plata y un lugar donde se refina el oro. Nótese que en Job, capítulo 27, versículo 1 al 23, él había admitido tácitamente que la declaración de sus amigos era a menudo cierta, ya que Dios vindicó su justicia castigando a los impíos aquí, pero aún así la aflicción de los piadosos permaneció sin explicación. El hombre, por habilidad, ha sacado los metales preciosos de su acumulamiento. Pero por otro lado, la sabiduría divina que gobierna los asuntos humanos no puede descubrirla de manera similar, como señala el versículo 12 en adelante. Sin embargo, la imagen de los mismos metales que señala en Job capítulo 23, versículo 10, implica que Job ha hecho algún camino hacia la solución del enigma de su vida, es decir, que la aflicción es para él como el fuego refinado en oro. Sigue diciendo vena. Note que una mina de la que sale en hebreo, es decir, se excava. Continúa diciendo lugar para el oro, es decir, un lugar donde se puede encontrar oro que los hombres refinan. No como la versión en inglés, un lugar donde nos señala en Malaquías capítulo 3 y versículo 3. Pero en contraste con el oro, que se encuentra en el lecho y la arena de los ríos, que no necesita refinación como lo hace el oro extraído de una mina, ya que se han encontrado adornos dorados en Egipto de los tiempos de José. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. También dice: el hierro es tomado de la tierra y el cobre se funde del mineral. No está hablando aquí de hierro y tierra. Note que el hierro y el bronce son ambos mencionados en el discurso final de Moisés como abundantes en la tierra prometida. Por otro lado, los judíos no parecen haber explotado estas minas en gran medida, aunque ahora, sin embargo, se sabe que fueron explotadas por las primeras razas cananeas. Ciertamente se encontró hierro en el Líbano, y el historiador Josefo habla de una montaña de hierro que se extiende hasta Moab, ya que dice que se encuentran minas de hierro en casi todas partes. Deuteronomios, capítulo 8, versículo 9, y también el libro de Job, capítulo 4, versículo 8. También nos sigue hablando aquí de latón y piedra, cuando dice: y la piedra se funde en cobre. El latón, como es bien sabido, es una aleación del cobre y zinc. En Punón, entre Petra y Zoar, había minas de cobre a las cuales durante las persecuciones de los emperadores romanos muchos cristianos fueron desterrados para que pudieran ser víctimas de los sufrimientos excesivos en cuanto a lo relacionado con la minería. También los numerosos restos de hornos de fundición que aún se pueden ver muestra que en las operaciones de extracción de cobre se llevaron a cabo una vez a gran escala en los distritos periféricos del Sinaí, cerca de Jebel Asbaid. Continuará con el versículo 3, donde dice: y las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad
y en sombra de muerte. Y el paralelo dice, el hombre pone fin a las tinieblas y busca cada recoveco para el mineral en la oscuridad y la sombra de la muerte. Comienza diciendo que el hombre pone fin a las tinieblas y lo hace por medio de la antorcha del minero que disipa las tinieblas de la mina y así pone fin a las tinieblas y escudriña perfectamente, es decir, literalmente, hasta cada extremo, hasta lo sumo, las piedras de las tinieblas. Continúa diciendo, la sombra de la muerte. Los comentaristas antiguos, ellos pensaron que Job quería decir con esta frase para designar el centro de la tierra. Nótese que hay comentaristas, por ejemplo, Sustenens, que da 16 teorías sobre este tema. Por otro lado, Plinio, cuya descripción de la minería, alrededor del 77 después de Cristo, ilustra notablemente, ya que Job dice, penetramos en las entrañas de la tierra y buscamos riquezas en la morada de los muertos. Continuará con el versículo 4, donde dice, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. También dice que rompe un pozo lejos de la gente. En lugares olvidados por los pies, cuelgan lejos de los hombres. Se balancean de un lado a otro. Comienza diciendo el diluvio, es decir, la oscuridad cimeria, para usar la palabra de cuando la traduce Justin, que la lectura más aceptada en la actualidad es literalmente, él hunde un eje lejos de donde habitan los hombres olvidados del pie y cuelgan lejos de los hombres, se saltan de un lado a otro. Continúa diciendo, el diluvio rompe. Esta palabra en hebreo que continuamente significa una corriente de agua y a veces un valle o un desfiladero, como señala Génesis capítulo 26, versículo 17 y también capítulo 26, versículo 19. Y se usa aquí en el sentido inusual de eje y objetivamente al verbo romper o hundir. Dice que están secos. Ahora aquí se admite el significado del árabe, que es dalal, cuando dice que corgal suspendido es el significado del hebreo aquí, ya que la descripción de Jos del vertiginoso y peligroso descenso hasta una mina concuerda sorprendentemente con la de Plinio, quien representa a los hombres, suspendidos por cuerdas y balanceándose incluso mientras cortan las rocas. El rumbo tomado, dice, es donde no hay pie para los hombres. Por tanto, Plinio es quien lo interpreta mejor. Continúa diciendo, olvidado del pie. Esta es una frase que se usa como la del salmista cuando dice, olvídese de mi mano derecha. Salmo 137, versículo 5, y lo hace para expresar una incapacidad temporal para realizar sus oficios ordinarios. Continuará con el versículo 5, donde dice, de la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. El paralelo también nos dice, en cuanto a la tierra de ella sale el pan, pero por debajo se revuelve como por fuego. Comienza diciendo, apareció como si fuera fuego, que es lo mismo también en la Septuaginta, y Plinio tiene aquí un pensamiento similar, ya que el hombre ingrato paga la deuda que le debe a la tierra por el pan desenterrado en sus entrañas. El minero probablemente usó fuego en su trabajo de excavación y así produjo efectos como los de los fuegos subterráneos. En tiempos de Plinio,
rompían la roca y lo hacían con fuego y vinagre. También observamos que Heródoto, en su descripción de los trabajos en Tarsos por los fenicios, cuyo hogar, como se recordará, estaba a solo 180 millas de Idumea, él afirma que una enorme montaña se ha puesto patas arriba, abajo en la búsqueda de minerales, y esto había sido posible por la búsqueda de los mineros en los minerales. Continuará con el versículo 6, donde dice: lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. El paralelo nos dice: sus piedras son fuertes de zafiro y sostienen polvo de oro. No está hablando aquí en primer lugar de zafiros. La piedra preciosa que llamamos zafiro es generalmente de color azul cielo, transparente y más dura que el rubí. Los antiguos parecen haber llamado al lapislázuli con ese nombre, pero esto no te queda demasiado abundante para admitir que se le podía considerar una de las piedras preciosas de Job. Se descubrió en el año 1859 después de Cristo de la apertura de la tumba de Amosis en Tebas, precisamente un hacha hecha con este material. También nos habla aquí del polvo de oro. Note que la ciencia moderna, en lugar de refutar, solo lo confirma el aforismo del patriarca Job, quien ha sombreado la persistencia descendente de uno, es decir, la plata, y la distribución superficial del otro, es decir, el oro. Seguramente hay una beta para la plata. La tierra tiene polvo de oro. Por otro lado, Icir supone que en las palabras de este verso son la respuesta del minero, justificando su ingratitud por la consideración de los zafiros y el oro que espera obtener de la tierra. Continuará con el versículo 7, donde dice: senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. En el paralelo dice: camino que ningún pájaro conoce, ni ojo de halcón lo ha visto. Dice que hay un camino, y ese camino no lo ha conocido ningún ave. Mejor dicho, ave de rapiña, ni ojo de buitre lo ha visto. El buitre, como señala Tristán, supone haber sido el Milano real. Otros señalan el buitre, ya que tan aguda y clarividente es su visión que en el Talmud dice: está en Babilonia y ve un cadáver en la tierra de Israel. Los poderes naturales de la creación bruta excitaron al asombro de los antiguos hasta el extremo de la adoración. En las vitrinas exteriores de las momias egipcias se pintaban con otras figuras, la del halcón o la del buitre. Los buitres momificados permanecen en nuestros días también. Continuará con el versículo 8, donde dice: nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El paralelo nos dice: los leones orgullosos no lo han hallado, ni el león feroz ha pasado sobre ella. Comienza diciendo que los cachorros de león. En hebreo, el significado es los hijos del orgulloso, nombre apropiado para los leones, que son criaturas altivas y también majestuosas que desprecian tanto a los hombres como a todas las demás bestias que se le oponen. También nos está hablando aquí del león feroz, que recorre todos los lugares en busca de presas y descubre las cuevas más profundas de la tierra. Los pájaros y las bestias a menudo han llevado a los hombres a lugares que de otro modo nunca
ellos habrían descubierto, pero no pudieron conducir a los hombres a estas minas. Pero descubrirlo es un don especial de Dios y un acto de esa sabiduría que Él ha infundido en el hombre. Continuará con el versículo 9, donde dice: en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. El paralelo nos dice: porque su mano sobre el pedernal, Él derribará las montañas en las raíces. Nótese que las otras obras eminentes y considerables de Dios, que a veces derriba rocas y produce también nuevos ríos en lugares inverosímiles. Del mismo trabajo de extracción y excavación de oro y otras cosas preciosas de la tierra, y de otros efectos del arte y sabiduría del hombre en ese trabajo, ya que los mineros, ellos resuelven romper toda oposición y lo hacen con herramientas de hierro y fuego, y también de otra forma ellos cavan a través de las rocas más duras y lo hacen para socavar a las mismas montañas y lo hacen también para descubrir naturalmente los metales que yacen en el fondo de ellas. Continuará con el versículo 10, donde dice: de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. El paralelo dice: Él abre canales en las rocas y su ojo ve todo lo precioso. No está hablando aquí de ríos en el sentido de canales o cursos de agua. El hecho de que la palabra en hebreo utilizada aquí sea de origen egipcio, la palabra, por ejemplo, Aur, de los jeroglíficos, que significa río, es una indicación de que Job puede estar describiendo las minas egipcias y el modo también de la minería, tal vez aquello en los distritos sinaíticos, ya sea en el Maharat o en el Sarabit. También dice para lavar las ruinas. Dice Plinio: traer ríos desde las cimas de las montañas a 100 millas de distancia. También llevar acueductos sobre los valles y a veces abren caminos para esas tuberías y lo hacen a través de las rocas. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. Él retiene los arroyos para que no fluyan. Lo que está oculto, Él lo saca a la luz. Aquí no está hablando del desbordamiento, del llanto. Margen dice sobre esto que es una hermosa figura para representar la tarea común del minero, la de atar los riachuelos subterráneos que siempre gotean. La interpretación, bastante libre por otro lado, de Ubreid, dice: Él calma las lágrimas de los arroyos. Note que esta es una armonía con la concesión poética del hebreo, que considera una fuente, es decir, allí, como un ojo de la naturaleza. También la segunda estrofa de la aplicación de la descripción precedente a la sabiduría, o bien inalcanzable por cualquier sentido del hombre, ya que ilimitado por lugar no se encuentra en el mundo de los vivos ni en Abaddon, el mundo más bajo de los muertos. En valor supera con creces toda riqueza concebible y por lo tanto está infinitamente más allá del alcance de los codiciosos y extorsionadores, vivos o muertos. Continuará con el versículo 12, donde dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? En el paralelo dice: pero ¿dónde se puede encontrar la sabiduría medida? ¿Y dónde está el lugar del entendimiento?
Comienza hablando aquí de la sabiduría. En el hebreo es esa sabiduría, porque aquí hay un artículo que parece ser enfático. El sentido es: confieso que el hombre tiene un tipo de sabiduría en gran medida, a saber, para descubrir las obras de la naturaleza y también para realizar las operaciones del arte. Pero, en cuanto a esa sabiduría sublime y eminente que consiste en el conocimiento exacto de todos los consejos y caminos de Dios y de las diversas maneras y también razones de su gobierno del mundo, y trato con los hombres buenos y malos. Esto es muy por encima del alcance del hombre y es prerrogativa de Dios solamente. Sigue diciendo: ¿dónde está el lugar de la comprensión? Es decir, de la sabiduría del entendimiento, ya que no hay filón aquí para eso sobre la tierra, como lo hay, sin embargo, para el oro o la plata. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. En el paralelo nos dice: el hombre no conoce su valor, ni se encuentra en la tierra de los vivientes. Nos señala aquí que el hombre no sabe su precio, es decir, el valor infinito, y es la única ciencia que concierne a ambos mundos. Sin ella, el hombre más sabio no es más que una mera bestia. También nos señala cuando dice: si se encuentran en la tierra de los vivos. El mundo, por su propia sabiduría, nunca conoció a Dios, ya que la verdadera comunión con Dios vino por revelación divina. Solo ella da la verdadera noción de Dios, sus atributos, sus caminos, sus designios, sus juicios, sus provisiones, etcétera, etcétera. De dónde vino el hombre y cuál es su deber, también su naturaleza y su fin. La literatura, la ciencia, las artes, etcétera, solo pueden servir al hombre para la vida presente, ni pueden contribuir a su verdadera felicidad, a menos que estén templados y dirigidos por una comunión genuina con Dios. Y voy concluyendo con esto. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Este versículo se puede considerar como una conclusión de las anteriores o como una introducción a los versículos que siguen. De hecho, es transicional y sirve como tema para todo el capítulo. La sabiduría de la que Job está hablando aquí tiene un valor que sobrepasa la comprensión humana. Lo que es más, no se puede encontrar en este mundo ni en las profundidades tampoco del mar. Job continúa diciendo que una persona no la puede adquirir con los metales ni con las joyas más preciosas: oro, plata, onif, zafiro, diamantes, jaspe, rubí o topacio. Nótese que es interesante notar que la palabra oro se menciona 5 veces en estos 5 versículos, del 15 al 19. También hay que destacar que Job utiliza 4 palabras hebreas distintas para el oro, y cada palabra describe este metal desde un punto de vista particular. Por un lado, el oro de Ofir se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, aunque no es posible identificar con precisión dónde se localizaba Ofir. Sin embargo, sabemos que fue famosa por su oro. Amigo y amiga oyente, la verdadera sabiduría, es decir, la percepción más honda de la naturaleza de las cosas, seguirá estando más allá de aquello que el hombre puede alcanzar por sí mismo o comprar con sus bienes. Esa sabiduría radical de la vida sigue siendo inalcanzable
de esa forma para el hombre. Santiago capítulo 3 y versículo 17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero sin embargo, nótese aquí la diferencia. En el Salmo 14, versículo 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El hombre sabio y la mujer sabia, ellos indudablemente van a buscar a Dios. Pero muchas veces estos hombres, que pese a ser personas inteligentes, buscan en lugares equivocados, en lugares donde aparentemente parece que Dios es el que dirige todas las cosas, pero sin embargo, todo lo que hacen en esos lugares no está de acuerdo todo con la palabra de Dios, sino un poquito de la palabra de Dios y nada más. Esto no hace más que confundir, pero sin embargo, la persona que realmente en su corazón busca a Dios, clamará a Dios y Dios lo escuchará y se revelará a su vida. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo que en esta hora tú tomes la mejor decisión de tu vida, que es aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu único Salvador. Si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu corazón, ahora puedes hacerlo. Puedo guiarte en una oración. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, la decisión que voy a tomar ahora es una decisión tomada aquí en la tierra, pero que trasciende a la eternidad. Por ello te pido perdón, en primer lugar, por mis pecados y todos mis delitos. Yo me arrepiento de ellos y ahora te pido perdón por todo el mal que he hecho y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.